Amén. Estamos en estas nuevas modalidades, vía Zoom, algo que escapaba a nuestro pensamiento cercano de saber que nosotros íbamos a tener que reunirnos de esta forma, hermanos. Pero aquí estamos, la palabra de Dios y su obra no se detiene. Él es el director, Él es quien guía este barco. Y nosotros vamos a iniciar esta semana con una serie de temas que conllevan a realizar cambios en nuestras vidas, cambios que el Señor quiere, cambios que son necesarios para llegar al cielo. Cuando se habla de reforma pro salud, tenemos que pensar no en un sacrificio que nos va a llevar a tener, a sentirnos mal, no. Tenemos que pensar que si Dios lo pidió, tenemos que darlo y no lo vamos a hacer solo. Él está con nosotros, siempre ha estado con nosotros. En nuestras iglesias siempre se hablan de muchos temas, hermanos, siempre. Se habla todo acerca del sábado, hemos escuchado profecías que quién más que los adventistas para decir realmente el tiempo en que estamos. Se habla de la marca de la bestia y con relación a salud hemos asistido todos a seminarios, charlas, cursos de cocina. ¿Quién no ha asistido a una de estas cosas? Vamos a ver, vamos a ser sinceros entre nosotros. ¿Quién no ha asistido? Hemos asistido todos, ¿verdad? Y sobre la marcha, ya nosotros tenemos un conocimiento abundante con relación a qué cosa debemos y no debemos hacer cuando de salud se trata. Si recuerdo muy bien, cuando entré a la iglesia, mi madre había fallecido. Y digo que es el plan de Dios, porque a ella, antes de fallecer, hubo que hacer un cambio total en todo lo que fue su alimentación. En todo. Y desde ese momento, eso quedó como un sello en mi vida. Cuando supe de la iglesia adventista, dije, pero llegué a mi casa porque aquí no va a haber ningún tipo de problemas. ¿Y saben una cosa, hermano? La reforma pro salud es una orden que Dios ha dado a su pueblo. Es una orden expresa. No es una decisión que tú y yo podemos hacer, no. Es una orden que Él nos da. Es una orden que nosotros debemos hacer. Miren el tiempo en que estamos. Estamos en medio de una pandemia que, para serles sincero, había leído de pandemias en casi un siglo, muchos años anteriores. Pero jamás pensé que nosotros íbamos a vivir una pandemia con todos estos cambios. ¿Y saben una cosa? El Señor dejó tantas cosas para que nosotros hiciéramos, que con eso vamos a empezar esta noche. Vamos a ver si nuestra memoria no nos falla. Yo lo voy a repetir al final. Pero saben, esta pandemia, para hacer un paréntesis, que es el COVID, después de todos los estudios que se han hecho, después de comprender que la Organización Mundial de la Salud nos ha dado parámetros y protocolos que van en contra de una práctica que se había hecho hace cientos de años. De repente la Organización Mundial de la Salud nos dice, eso no funciona, no lo hagan. Y déjenme decirle que como corderitos no se hizo y tenemos esa mortandad. Este virus por el cual estamos pasando es una gripe que se complica, como todas las gripes cuando se complican. Teníamos un protocolo que hacía que las personas salieran adelante con ella, pero lo abandonamos. Y al abandonarlos, hermanos, entonces se complicó. Se complica respiratoriamente como todas las gripes. Se complica con las inflamaciones internas como lo son las gripes. Pero porque nosotros no volvemos a lo anterior. Al volver a lo anterior, pues no hay problema, no hay mortandad y hay superación del virus. Se llegó a la conclusión de que por abandonar el protocolo anterior, se está coagulando la sangre y eso está provocando los trombos que nos están causando la muerte. Sentido respiratorio y cerebral, porque hay trombos que se van a todas partes. Al llegar a los pulmones, pues simplemente nos provocan una insuficiencia respiratoria. Miren qué sucede, retengan esto. Si nosotros hacemos esto, los trombos, aún nos dé el COVID, aún vengan esas gripes, no vamos a tener problemas de inflamación. Nosotros vamos a coger
4 tomates. Esta es la cápsula de esta noche. Todos los días antes de iniciar tendremos una cápsula. Si tomamos 4 tomates, 2 dientes de ajo y 2 cucharadas de albahaca, ya sea verde triturada o seca, y esto te lo tomas en 2 o 3 porciones en el día, o si lo quieres todo, pero antes de la comida, ¿sabes una cosa? Los problemas circulatorios y de trombo desaparecen. Si tenemos problemas circulatorios ya con nuestras venas, nuestras varices, desaparecen. Está científicamente comprobado que el albahaca, el ajo y el tomate unidos son potentes para restaurar y limpiar las arterias. Y es un remedio más que puedes usar si conoces a alguien que tiene COVID. Corre la voz y le vas a evitar que empeore su mal. Al final, vuelvo y repito, porque es algo muy sencillo, como lo es el consejo que nos da nuestro Dios. Pues para comenzar con esta maravillosa semana que vamos a tener de salud, esta reforma, que reforma no es más que la modificación para la mejoría. Es una transformación gradual que hacemos para mejorar algo. Algo que se hace a favor de ¿qué? De la salud, reforma pro salud. Nosotros tenemos que entender que como pueblo adventista, como pueblo que sigue las normas de Dios, llamados el remanente, perseverante, que tenemos paciencia, tenemos que entender que somos perseverantes porque nosotros confiamos en alguien que sabe que esta espera tiene un valor incalculable, porque estamos esperando la gloriosa venida de alguien que ya superó el mal, de alguien que venció al enemigo. Entonces nosotros tenemos que entender que todo esto, si nos anclamos de todo lo que mandó nuestro Dios, nosotros vamos a superar, hermano. Y lo vamos a superar en buena lid. La reforma pro salud de nuestro pueblo, hermanos, es más que una receta, es más que decirte cómo no tener diabetes ni cómo no tener colesterol. Es llamada también la gran obra de preparación para la segunda venida de Cristo. Es una obra individual y nadie la puede hacer por ti. No es solamente que vamos a ir a coger un curso de cocina, no, hermano. Es que si en tu mesa estás colocando cosas que le hacen daño a tu familia, que Dios no aprueba y que dan cabida a enfermedades, entonces tú tendrás que atestiguar. Pero ¿por qué el Señor nos habla y nos pide reforma? Y nos habla que es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Mire qué pasa, el mensaje del tercer ángel es el mensaje final, pero para darlo tenemos que estar claros en lo que vamos a llevar. Si el evangelio no lo vivimos, hermano, nosotros en vano vamos a convencer a nadie. A veces nos preocupamos, Dios mío, pero yo no me canso de predicarle, me le digo a las personas, pero ellos no entienden. Hermano, usted entiende algo, pero haga reforma y el mensaje póngalo ahí. En ninguna manera la reforma pro salud sustituye el mensaje del tercer ángel. Es el brazo derecho de este. El brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Pero ¿sabe qué pasa? Para las personas comprender el mensaje del tercer ángel, si tú haces como manda el Señor e introduces y vives la reforma pro salud, la gente se acercará a ti y comprenderá más. Lo comprenderás tú y comprenderán ellos ese mensaje que es el mensaje de este tiempo. A veces nosotros no entendemos muchas cosas de nuestra misión. Y es, hermano, porque nosotros estamos pecando. Nosotros estamos pecando porque no llevamos reforma. Estamos comiendo como come el del mundo y nosotros somos un pueblo peculiar. Las personas no tienen el conocimiento que tenemos nosotros. El Señor nos ha llamado a una misión. Nosotros estamos ante la magistral profesión que cualquier ser humano hubiese querido. Y es llevar el mensaje del Evangelio eterno. Pero hay condiciones. Si nosotros no vivimos el Evangelio eterno, si nosotros no hacemos caso de los requisitos que el Señor nos pide para poder tener éxito, porque Él nos acompaña, pero nosotros tenemos cosas que hacer, hermanos. Tenemos cosas que cambiar. Él nos trajo de las tinieblas a la luz y comienza un proceso de santificación que pasa por uno de purificación. Sin reforma no vamos a entender nosotros cuál es nuestra misión. Y vamos a estar cruzados de brazos esperando que el Espíritu Santo haga una obra especial. No, ya Él la hizo contigo y te trajo de las tinieblas a esta luz admirable.
Entonces nosotros tenemos que avanzar, pero avanzar conforme a lo que pide Dios, no conforme a nuestros deseos y gustos. No, hermano, nosotros tenemos que entender que esta obra es una obra magistral. Oye, como se dice, es la obra de preparación para la segunda venida de Cristo. Hablamos mucho de que tenemos que prepararnos. Hermanos, no vamos a entender si no hacemos reforma. ¿Cuál es la necesidad de leer la palabra de Dios a diario? No lo vamos a entender. Muchos se maravillan de que la humanidad ha cambiado bastante, pero si te pones a ver, en la antigüedad, ¿qué hubo? Hubo mucha falta de moral, hermanos. Mucha falta de moral. ¿Y saben una cosa? Cuando uno no lleva reforma en los alimentos, cuando uno cambia los alimentos que Dios nos dio por aquellos que el hombre ha fabricado para él enriquecerse y se olvidan de las cosas divinas, porque nos estamos en todo lo que está pasando en el mundo, el Creador lo quiere poner de lado. No lo hagas tú y no lo haga yo. Y si lo estamos haciendo, hermano, es momento. Este es el tiempo de misericordia para nosotros ponernos en consonancia con lo que Dios quiere. Déjame decirte que en la antigüedad, cuando aquellos tiempos, inclusive cuando el Señor tuvo que limpiar la tierra con el diluvio, se debió a que las pasiones bajas del hombre se encendieron. ¿Sabes por qué? Porque su alimentación era meramente animal. Ellos dejaron la alimentación que el Señor le había dado para mantenerse firme. Al dejarlas de lado, está comprobado que la alimentación, cuando no es natural, hermano, ella hace un estrago en nuestro ADN. Ella hace que nuestra sensibilidad se entumezca, porque viene una intemperancia en el comer. Recuerda aquella vez cuando el pueblo se cansó del maná y le pidió carne al Señor. No bien la hubieron llevado a la boca, el Señor la dio. Pero ¿sabe por qué la dio? Él la dio él permitió para que viéramos de qué nos estaba librando. No bien hubiese entrado la carne a la boca de ellos cuando perecieron. Y no te estoy diciendo en este momento que si tú consumes la carne, déjala. No, tienes que orar, porque la reforma es un proceso gradual y es un proceso que el Señor lo pide. No es que un hermano de la iglesia te está diciendo a ti que cambies porque él cambió. No, es que cuando tú haces reforma, el Espíritu te impele para que tú le digas al hermano, ¿qué cosa hay que hacer? Es que se abre tu entendimiento a lo que el Señor quiere. Oye, como dice el libro, Consejos sobre el régimen alimenticio, sobre nuestra forma de alimentarnos. Dice, oye, la persona que vivió antes del diluvio participaba de alimentos animales. Hermano, no es la carne. La carne ha sido parte de nuestra comida hace mucho tiempo, porque hubo un error, nuestra familia no supo. Pero ahora tú y yo que estamos en esta luz, tenemos que entender que los productos que vienen de los animales crean una reacción en nuestro cuerpo negativa. Estamos compuestos por hormonas y células buenas y malas. Y ellas, cada una, tiene un alimento. Cuando nosotros cambiamos la alimentación sana por la alimentación animal, la vegetal por la animal, mira qué sucede. Las células malas empiezan a proliferarse. Cuando tú haces el cambio, no importa cuándo, entonces las células malas empiezan a decrecer y empiezan a proliferarse las células buenas. Inmediatamente tu entendimiento es otro, tu lóbulo frontal es otro, tu voluntad es sometida a aquel que tenía la razón. Dice, Dios limpió la tierra de su corrupción moral por medio de un diluvio. El alimento contrario al que Dios nos dio alimenta las bajas pasiones. ¿Y por qué bajas? Porque pone en detrimento la moral del ser humano. Te degrada. Y tú no entiendes por qué.
Y es ahí, por eso el Señor pide un proceso de santificación que incluye el de purificación. Los mismos pecados que se cometieron cuando Noé son los que tenemos ahora. Tenemos la embriaguez, tenemos el apetito pervertido, tenemos la glotonería, porque cambiamos los alimentos naturales, hermano. Luego uno de esos temas va a ser cuáles son esos potencializantes alimenticios que trabajan directamente en nuestro ADN, porque esto no es un invento, es la palabra de Dios que la mandó a través de su sierva y ya la había dicho. Nuestro cuerpo, hermanos, no nos pertenece. Y si nosotros hicimos el voto de presentarla al Señor, de decidir caminar en su senda, el Señor quiere un cambio completo. Necesita que tú te empeñes a hacer ese cambio. Él va a completar la obra, pero tú tienes que someterte a la voluntad de Él. No es fácil, créeme que no es fácil. Recuerdo en mi hogar cuando se hizo el cambio inmediatamente, y fue por necesidad porque hubo un enfermo, cosa que entiendo ahora cómo el Señor te va dirigiendo. Cuando hubo que cambiar toda la alimentación de mi madre, imagínate, en una casa donde la costumbre era 2 veces a la semana comer carne, entre otras cosas que mi madre nos había enseñado, pero había que eliminar la carne. A mi madre le dieron 2 meses de vida y por cambiar esos alimentos, nosotros hicimos obediencia. No sabíamos la repercusión, pero la obediencia estaba porque queríamos ¿qué? Queríamos la sanidad de nuestra madre. Cambiamos y se nos olvidó el cambio y nos adaptamos a todo lo que era nuevo. Nosotros no hicimos el cambio para ella, nosotros hicimos el cambio todos porque queríamos que ella no sintiera que era ella el problema. Y todos comenzamos a comer, hasta el día de hoy comemos así. Pero de 2 meses de vida a 7 años, yo alabo y glorifico el nombre de Dios. Porque todavía los doctores preguntan y dicen, no puede ser, le digo yo, claro. Lo que sucede es que si nosotros hacemos caso de la palabra de Dios y guardamos las cosas que Él nos dice, veremos esto y mucho más. Entonces, hermanos, esos pecados amortiguaron las sensibilidades morales de los hombres y las mujeres, de manera que en ese tiempo los crímenes parecían el deleite de esas personas. ¿Qué está sucediendo ahora mismo? ¿Qué está pasando que es común en aquel tiempo? Nos asombramos porque las personas ya no le temen al Dios Todopoderoso, al Creador del universo, y los crímenes son cualquier cosa. Hermanos, pero miremos ahora, estamos ante una pandemia. La pregunta es, ¿cuántos van? Ustedes no se han puesto a pensar que hasta nosotros mismos decimos cuántos muertos llevan. ¿Lo han hecho uno de ustedes? ¿Saben por qué? Porque el mundo cada día se vuelve más insensible. Pero los hijos de Dios sabemos que eso no está bien. Que la muerte ya la vida no está valiendo lo que el Señor creó al hombre. Y el hombre se ha creído dueño de la vida, de hacer los cambios que necesiten. Nosotros estamos, hermanos, ante un problema que no hace más que amenazar a los hijos de Dios. Y no estoy entrando en temas que nosotros desconocemos. Nosotros no desconocemos nada de esto, porque podemos decir, se dice que hay un plan macabro para eliminar parte de la población. Sí, hermano, hay un plan, porque salió en la prensa y podría buscártelo, pero se los debo para esta semana. Yo tengo el periódico donde dice tácitamente que hay un plan que dirige el enemigo, porque usted y yo lo sabemos, en donde se necesita eliminar parte de la población, pero lo dice literalmente, es necesario eliminar el número de pobres. Eso lo dice el periódico, no te lo estoy diciendo yo porque me lo invento. Pero los hijos de Dios sabemos que el enemigo va a hacer muchas cosas. El enemigo va a tratar de hacer muchas cosas, pero tú y yo tenemos una salvaguarda. Nosotros tenemos direcciones, y yo digo amén, que no tienen otras personas y que nos compete a nosotros llevarle a ellos esa luz. Pero ¿sabes qué? A veces es tedioso presentarle la verdad a la gente, no si lo hacemos por testimonio. Déjame decirte que en el edificio en donde vivo,
Las personas no son cristianas, pero la gente está buscando de Dios, solo que lo quiere buscar a su manera. Pero a nosotros nos toca enseñarle la manera en que el Señor quiere que lleguemos. Fíjate qué pasa. Ellos están buscando a Dios. Se sienten cómodos en el lugar donde están. Nosotros sabemos que tenemos una gran verdad. Pero el Señor dijo que por testimonio lograríamos más. Y que con la reforma pro salud lograríamos hacerle entender a ellos más la verdad del Evangelio. Entonces vamos a utilizar eso. Empecé a hacer cosas que dieran buen olor. Y alguno de ellos me va a preguntar, y así fue. Oré bastante y ese día, hermanos, hice un pan de maíz. Llegó a la cuarta y de la cuarta bajó una señora a decirme, ¿qué usted hace que huele tanto? Hermano, no tenía huevo, hermano, no tenía royal, hermano, no tenía muchas cosas. Y yo, Señor, dame palabra porque esto no se va a comer. Me dice, ya compártalo. Lo comparto. Al otro día me dice, mire, le dije, dígame, teníamos un problema mi esposo y yo, de estreñimiento. Y yo creo que fue eso que usted nos dio. ¿Saben dónde están ellos? Tomando estudios bíblicos, hermanos. Porque después de eso le enseñamos otras cosas y otras cosas. Pero no se los enseñamos ese día. Nosotros lo agregamos a nuestra vida, a nuestra cocina. Y ahí entonces entra el Señor. Porque si tú no vives el Evangelio, en vano tú vas a predicar el Evangelio. Dice el Señor, a través de Elena de White, en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, que nadie que profese piedad considere con indiferencia la salud del cuerpo y se haga la ilusión de que la intemperancia no es pecado y no afecta a la espiritualidad. Eso lo encuentras en Consejos sobre el régimen alimenticio, en el capítulo 1. Oye, como dice, la irregularidad en el comer y la forma impropia en el vestir depravan la mente y corrompen el corazón, esclavizándote a pasiones animales. Una cosa va trayendo la otra. Y hay cosas que no nos entendemos. Pero no es el hermano el que te está viendo, es el Espíritu Santo que quiere que como tú estás en las filas para la salvación, hacer la obra completa. Dejémosle al Espíritu Santo trabajar en nosotros. Dejemos que ellos trabajen en nuestra vida. Miren, hermanos, Daniel, ¿saben por qué Daniel con tan poca edad, él pudo someterse? Tenía unos 16 a 18 años, no pasaba. ¿Saben por qué él pudo someterse a la voluntad de Dios? Orar como lo hizo y negarse a comer comida así, porque él sabía varias cosas. Primero, que la comida sana hace que la sangre esté pura, hermanos. Que la mente, para estar lógica y para estar firme en la convicción con el Señor, necesita una sangre pura. Y la sangre pura tú solamente la obtienes a través de que comas sano. La mente nunca. Aquí tienes sometimiento a tu voluntad. Y si la sangre no está buena, la mente se va deteriorando. Hay un refrán por ahí que dice, ¿quién es que no piensa? No los escucho y me gustaría escucharlos. Nuestro país dice exactamente que el mal comido no piensa. ¿Ustedes han escuchado eso? Hermano, te diría sí, pero el que come no. Es que el que come mal no tiene buena sangre. Y su mente no va a razonar. Su lóbulo frontal, que necesita todas las vitaminas de los vegetales y las frutas, se va a mantener inestable y cualquier viento se lo lleva. Cuando tú comes sano, tu lóbulo frontal, es muy difícil que tu convicción la cambie. Tu convicción, nadie la cambia cuando tú comes sano. Entonces estás preparado para llevar el Evangelio allá afuera. Pero debemos comer sano. ¿Por qué? Porque el Señor dice que el que descuide el tema de la salud causa degeneración física y moral. Pero no solo los miembros. Oye, como dice, los ministros han descuidado el tema de la salud, dice este mismo libro de Consejos sobre el régimen alimenticio. Dice que lo han descuidado a tal forma que cuando alguien intenta llevar ese tema a la iglesia, ellos son los primeros que te dan la contra.
Y los miembros que deben seguir al pastor, que deben seguir al ministro, deben comprender que si tú no estás ahí, primero no estás teniendo el ejemplo. Si Dios te llamó a hacer reforma, tú tienes que hacerla independientemente de que alguien diga que no. ¿Por qué? Porque debemos obedecer a Dios antes que los hombres. Nosotros somos un pueblo peculiar, como le dije. El mundo no debe ser criterio nuestro. Es una orden expresa, es una orden de marcha, es un deber. Muy igual ha pasado con nuestros libros de salud. Con mucha indiferencia lo hemos tratado, debido a que nuestros mismos ministros, presidentes de asociaciones y otros hombres que ocupan cargos altos en nuestras asociaciones, lo han tratado con indiferencia y de ellos has hecho una mala influencia. No le han prestado la debida atención. Pero te lo estoy diciendo yo. No, querido hermano. Dice Consejo sobre el Régimen Alimenticio en la página 86 que nuestros pastores deben llevar la reforma pro salud. Dice que un pastor no es digno de subir a un púlpito y representar a Cristo si degrada esta orden expresa que el Señor ha dado. Y tú y yo, que recibimos la luz a diario, debemos comenzar por uno en nuestras casas. El Señor dice a través de su sierva que todo lo que tú pongas en la mesa tendrás que darle cuenta al Señor, porque todos nos veremos frente al Señor. La reforma pro salud es, hermano, es el brazo derecho del tercer ángel. ¿Qué hace una persona con un brazo? Tiene que tardar un tiempo en aprender y manejarse con él. Pero si tú le entregas un bote, él va a girar en círculo, en el mismo sitio, porque no tiene el brazo derecho. Con sus dos brazos, él va a remar y va a llegar a puerto seguro. El brazo derecho del tercer ángel, de ese mensaje tan importante que tenemos que llevar, es la reforma pro salud. Pero tienes que hacer reforma en todo el sentido. No solamente la salud con los alimentos, esta te llevará a las otras. Es que tenemos que hacer una reforma porque está la salud mental. Está la salud de tu cuerpo, está la salud sexual, que muchas cosas vamos a ver en esta semana. Cosas que el Señor mandó por orden expresa y que nosotros no estamos haciendo. No permitamos, hermanos, que la concupiscencia se apodere de algo tan valioso como es esa salvación por la que estamos peleando. Nosotros estamos llamados a ser un pueblo peculiar, a ser un pueblo que sea testimonio, a poner un estandarte en alto, como lo es ese mensaje del tiempo del fin. Fíjate que en Ezequiel 9 el Señor da la orden expresa a los ángeles. Da la orden expresa al dentero en que marque a sus hijos. Pero cuando habla de destrucción dice empieza por mi casa. Pero aquellos que han sido sellados, aquellos que han sido marcados, no los toques. Hermano, la reforma por salud no es un relajo. Yo tiemblo con una experiencia que tuve en una iglesia, una experiencia que tengo que decirla porque me retumba y tengo que pedir perdón a cada rato. Nosotros tuvimos una charla y hubo un ministro de esa iglesia que en mi presencia dijo, nadie ha de salvarse porque coma sano. Hermano, Cristo fue quien dio la orden. Y no quieran ustedes saber lo que significó para ese ministro haber dicho eso. Entonces a ti y a mí nos corresponde, por testimonio, por ejemplo, llevar la reforma a nuestros hogares, comenzando por nuestros hogares. Elena de White dijo que si en la iglesia hay 2 personas, 2 o 3, que lleven reforma pro salud, basta para que la iglesia, ya teniendo la luz, haga cambios. Esta semana de salud, que nuestra querida hermana Juana Arias, que es una persona a quien admiro mucho por su entrega, obedeció a una orden del Señor. Ella no se imagina por qué el Señor la mandó a llamar. Pero mi hermano y mi hijo, que saben que todo aquí vivimos haciendo a diario la palabra del Señor y el culto, ellos saben muy bien que el Señor le dice a Quisqueya 2, este tiempo que está pasando es un tiempo de misericordia, un tiempo para que todos nosotros hagamos reforma, porque el Señor de aquellas cosas que llamamos malas, Él hace que sea bien.
¿Qué dice la palabra del Señor? Porque todas las cosas os vienen a bien. Cuando antes habían visto ustedes tanta unión familiar, aún a la mala. Hermanos, yo tenía mucho trabajo. Mi hijo era muy bueno en la escuela, pero en esta pandemia, que las clases eran virtuales, y me imagino que uno de ustedes o muchos de ustedes pasaron lo mismo, nos entregamos para que nuestros hijos no fallen. El Señor obró. Salieron victoriosos, pero nos dimos cuenta que tenemos que hacer nuestro trabajo, que ellos no pueden solo, porque nos corresponde a nosotros guiarlos. El Señor sacó muchas cosas buenas. Oramos más, le pedimos más al Señor que nos guíe. Entendemos cuáles son los cambios que debemos hacer para este tiempo del fin. Va a haber escasez de alimentos, hermanos. Va a haber mucha escasez. Pero el Señor nos dijo que sembráramos, no ahora. Nos lo dijo hace un tiempo. Pero aquellos que no lo hicimos hace un tiempo, tenemos la misericordia de hacerlo y el Señor va a abrir las puertas. Porque es un mandato, es una orden expresa. Y nosotros tenemos que cuidar este cuerpo, que este templo, que es solamente el Espíritu Santo. Nosotros no debemos pensar que debemos ser criterio. El mundo no es criterio nuestro. El mundo no es nuestro hogar, no debe ser nuestro hogar. Nuestro hogar está en el cielo, hermano. Nuestro hogar, nosotros estamos aprendiendo aquí y practicando aquí lo que el Señor exige para estar allá. Hermanos, y después de tanto tiempo vamos nosotros a perder una salvación por una cosa tan sencilla, por complacer el apetito, porque se deprave. No, hermanos. La Reforma Pro Salud abre la entrada a las otras verdades que nosotros le predicamos a la gente. No entienden. Miren, la iglesia puede ser la iglesia más pasiva y la Reforma Pro Salud la vuelve activa. Y el ejemplo te lo doy porque tuve que ir a una iglesia bien lejos, no sabía cómo se llegaba. Y había que hacer una semana de salud. Pero yo le dije, vamos a hacer la práctica. Hermana, es que mire, aquí no viene visita, vamos a hacer la semana de salud práctica. Y en ese tiempo, hermanas, hicimos como dice el Señor, que hay que presentar la reforma. Y a diario, hermanos, presentábamos una mesa repleta de alimentos, de todas esas cosas que el Señor dice que debemos. Y le dábamos una cápsula a la entrada y una a la salida, 2 recetas. Había un tema que era la palabra del Señor. Y presentábamos esa mesa. Hermanos, ¿saben cuántas visitas fueron a esa iglesia durante 8 días? 25. Y se comenzó a trabajar con esas personas que están en la iglesia ahora. La Reforma Pro Salud. Ellos iban por el interés en comer sano. Pero el Espíritu Santo sellaba su palabra, el mensaje que ellos tenían que oír. En esos 8 días nosotros basamos todas nuestras doctrinas bíblicas. Compartimos con ellos todo lo referente a la salud. Y hoy están ahí. Hoy nosotros estamos haciendo esta semana de salud porque el Señor quiere que tú cambies, que tú hagas cambio, que hagas reforma. Hermanos, eso es un gozo. Eso es un gozo hacer cambio. Porque si nos vemos lo que Cristo acaba de hacer con nosotros, y es que nos dejó una de las lecciones más importantes. Y es que antes de llevar el Evangelio, Él llevaba sanidad, Él llevaba aliento, Él daba de comer. Y nosotros no podemos cambiar el método de Cristo, porque ese es el método que va a prevalecer siempre. Ese es el método que que no puede ser sustituido por ningún método humano, por simple que lo veamos, hermano. Nosotros vamos a ser amonestados, estamos siendo amonestados, porque el Señor no quiere que lleguemos a ser esclavos de bajas pasiones y que perdamos el norte por el cual nosotros hemos decidido, hermano. No es solamente lo que hemos de comer o hemos de beber, o lo que hemos de vestir. Eso llevado a exceso se convierte en crímenes, hermano, y se hallan entre los pecados más graves que puede haber. Lo que es la intemperancia, la irregularidad, los excesos, hermano.
Nosotros tenemos que comenzar por uno. Y es propicia la semana para que oremos y el Señor nos diga cómo inicio. Y si inicié, cómo continúo. No es fuego, hermano. Es vida o muerte. La Reforma Pro Salud nos abre las puertas a comprender lo que tenemos que hacer en este tiempo del fin. Fíjate que en este tiempo del fin el Señor manda a que nos vayamos alejando de las ciudades. Porque en las ciudades lo que tenemos es que todo se resuelve con comida y un exceso y una depravación moral. La misma depravación que hubo cuando el diluvio. La forma irregular en que nosotros hemos tomado la Reforma Pro Salud, lo liviano que lo hemos hecho, hace que el Señor crea que no entendemos todavía. ¿Y saben por qué no lo entendemos? Porque no lo estamos llevando a cabo, hermano. Es lo mismo que el Evangelio. ¿Cómo amonestamos a un mundo que perece cuando nosotros estamos pereciendo con ellos? ¿Cómo dijo Pablo? Pablo dijo en Romanos, en el libro de Romanos, y podemos abrir nuestras Biblias en el capítulo 12, en el versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este cuerpo, hermano, debe estar limpio porque nada inmundo va a entrar en la santa ciudad. Nosotros tenemos que vivir lo que estamos profesando. Y yo estoy segura, estoy plenamente segura que esta será una semana de victoria para Quisqueya 2. Muy independiente de que ya hay un grupo de hermanos que lleva la reforma, nosotros vamos con más ahínco a pedirle al Señor, Señor, en aquellos espacios en que yo no he tenido voluntad para hacer el cambio, guíame. Si hay hermanos que todavía no han iniciado su reforma en la iglesia, ayúdeme a ser un buen ejemplo y a llevarlo de la mano, porque la obra de la Reforma Pro Salud debe ser gradual y con paciencia. Que el hermano entienda que esto es vida o muerte, que esto es evangelio, esto no es un mundo aparte del evangelio. Pablo sabía por qué le dijo a los romanos que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hermano, porque el mundo se deprava y cuando tú le presentas el mensaje, tú molestas. La gente quiere desaparecerte. Pero si utilizamos el método de Cristo, hermano, y comenzamos y damos charlas de salud mental, como en este tiempo lo estamos necesitando tanto. Si nosotros compartimos nuestro pan con aquel que lo necesita, y en vez de llevarle el alimento que hace daño, le llevamos a aquellos que sí son buenos para la salud, entonces nosotros estamos predicando. El Señor no va a permitir, aún en este tiempo donde estamos inmersos en un temor, que tengamos la obra del Señor. Y no se va a detener por nada de esto. Esta obra es el medio que el Señor usa para aminorar el sufrimiento del mundo y para purificar nuestra iglesia. Una iglesia purificada es una luz allá afuera. Una iglesia santificada es una luz en esas tinieblas. Y nosotros tenemos que hacer firmemente, por convicción, de que nosotros tenemos que hacer cambios. Hermano, este cambio no es solamente comida y bebida. Nosotros tenemos que buscar más de Cristo. Nuestra salud mental está en juego. Y si nuestra salud mental está en juego, no entenderemos el propósito de Dios en este tiempo. El propósito de Dios es claro. Hermanos, Cristo viene. Ya no es que está a la puerta. Es que ahora Él te está pidiendo que avances, que seas presto en obedecer. Porque podemos perdernos, hermanos. Si de mí depende, y sé que si de Cristo depende, por el mensaje no nos callaremos. Sabemos mucho, hermano. Nosotros por falta de conocimiento no nos vamos a perder, pero la práctica, hermanos, hay que llevarlo a la práctica. Que el nombre de Cristo sea glorificado. Dice el libro de Primera de Pedro. Veamos lo que dice Primera de Pedro 2:11. Y dice, hermanos,
Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermanos, los deseos de la carne no quieren nada con la espiritualidad. Sino a veces no entendemos. Vamos a ver qué altar hay en nuestro hogar que está impidiendo que mis oraciones lleguen al cielo. Que yo estoy adorando, que al Señor no le agrada. Que yo estoy diciendo por mis labios que me está condenando, que me está apartando sin querer de Dios. Es el tiempo, hermano, de hacer reforma en todas las áreas de nuestra vida. Esta será una semana de salud gloriosa. Esta será una semana de salud maravillosa. Y les recuerdo que uno de los efectos de la apostasía original fue la pérdida del dominio propio. Y esta se pierde cuando el apetito se vuelve incontrolable. Cuando somos intemperantes, el dominio propio se va. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Nos volvemos ariscos con aquellos a quienes vemos que sí hacen reforma. Ya el hermano cree que se va a salvar más que todos. No, hermano. Él quiere obedecer. Y si el Señor permitió que usted lo vea, es para que haga cambio. Nosotros tenemos que entender que la intemperancia destruye la facultad de raciocinio. Debemos de maravillarnos porque el pecado anterior es este mismo. Os ruego, ¿por qué rogaba Pedro? Porque él sabía qué envergadura tenía nosotros descuidar este templo. Es una advertencia de las más fuertes, hermanos. Es una advertencia terrible y necesitamos cultivar las facultades superiores de la mente. Si nosotros hiciéramos eso, habría menos crímenes. Si la intemperancia no fuera tal en el mundo, no hubiera tal criminalidad. Pero tenemos nosotros que poner nuestro grano de arena, siendo un testimonio vivo, hermanos. Pues somos el pueblo de Dios. Nosotros perseveramos. ¿Y saben por qué lo hacemos? Porque Dios necesita que entendamos que si Él nos eligió, es para una obra grande. No es una obra sencilla, hermanos, de sentarnos en la iglesia. Es un testimonio vivo, es predicar con nuestra vida. Los discípulos cuando bajaban de las montañas, porque vivían apartados de la ciudad, cuando ellos bajaban por provisión. Y la gente decía, esos son los que siguen a Cristo. La vida que llevaba era una vida de constante obediencia. ¿Que es difícil ahora? Sí, pero todo lo podemos en Cristo porque Él nos da fuerza, ¿no? No hay excusas para no hacer reformas en nuestra vida. Esta será una semana de reforma y al culminarla glorificaremos a Dios porque sus ángeles nos ayudarán a dar el testimonio. Al final de esta semana todos nosotros daremos testimonio de esas cosas que de una u otra manera no podemos soltar. Esto no es juego, es un mandato del Señor. Nuestras facultades pueden hacernos perder, hermano. Donde Adán y Eva cayeron, acuérdense que Cristo venció. La ignorancia no es excusa. La luz brilla claramente y nadie necesita ser ignorante, porque el gran Dios, el mismo, el instructor del hombre, fue quien nos dio la enseñanza. Todos tenemos la sagrada obligación ante Dios de prestar oídos a la sana filosofía de la reforma prosal. El Señor se propone que este tema sea agitado en este tiempo. Él se propone que este tema, desde nuestros hogares, continuando por las iglesias, por nuestros trabajos y nuestros miembros de la casa, sigan hacia adelante y que la gente se maraville. ¿Por qué comes eso? Y ahí entra la palabra de Dios. Pero debemos vivirla nosotros, porque si no, entonces en vano estaremos llevándolo. La llevaremos con cara de amargura. No, hermanos, hay que avanzar. Y déjenme decirle que es una bendición. Llevar la reforma es una bendición. Hermanos, le van a pasar, mire, esto es para entrar en contexto un poco jocoso, pero cierto. Las damas, cuando nosotras, que somos las encargadas de las mesas en la casa, hacemos reforma por salud, hermanas, se nos van los años.
¿Quién de nosotras no nos gusta vernos mejor? Y eso es promesa, porque nuestras células se regeneran. Mire, con relación a eso del pescado que usted está preguntando. El pescado es un animal. Era de lo más sano, porque el hombre no había entrado en ese terreno para dañarlo. Pero dado que nosotros hemos destruido la tierra y ya los frutos no dan casi nada, hemos tenido que acelerar la alimentación de todos los animales, de todos, hermanos. Es bajo hormonas, bajo cultivo que la gente está comiendo el producto animal. El mar no escapa. Antes teníamos el tiempo, que aquí era mejor, que era peor. Pero ya el pescado es un peligro comerlo. Fíjense que se han creado especies para satisfacer las necesidades. Se han creado especies. Hay unos pescados que no tienen a veces ni escama, otros no tienen aleta y otros salen deformes. Investigue y se va a dar cuenta. Porque el hombre, la maldad del hombre ha llegado al colmo. Como llegó la maldad en aquel tiempo en Sodoma y Gomorra. Llega al colmo. Y esta vez estamos casi en recibir el juicio del Señor. Porque aquella vez el clamor de 2 o 3 llegó al cielo. Y ahora muchos estamos clamando porque hay cosas, hermanas, que no las entendemos. Que están llegando al extremo. Hay leyes que el hombre está poniendo que sabemos que es solamente el enemigo detrás de ellos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? No podemos caminar en pos, hermano. Si nos ponemos a ver, todo está contaminado. Ahora, ¿cómo debemos hacerlo? Bajo oración y poco a poco buscando el sustituto, hermano. Si buscamos el sustituto de cada cosa, lograste con uno. Gloria al Señor. El Señor comprende la lucha de cada uno. La hermana White, era difícil para ella abandonar la mantequilla, abandonar la carne, le dio mucho trabajo, pero lo logró porque lo empezó a espaciar poco a poco, menos días en la semana y menos cantidad hasta que la sacó, pero la fue sustituyendo con los alimentos que realmente le dan la proteína que el cuerpo necesita. No debemos hacer cambios en nuestras vidas sin buscar el sustituto de lo que ese producto nos da. Por ejemplo, nosotros necesitamos la proteína y creemos que solamente en la carne la tenemos. Pero nosotros tenemos, vamos a poner algo simple, el garbanzo. Usted sabe, hermana, que cuando usted hace hummus, que es garbanzo licuado con aceite verde, ajo, sal y limón, cuando usted hace eso y lo pone en la mesa de su casa, eso con cualquier cereal es una proteína completa que le hace la par a cualquier alimento o animal. Y es garbanzo. Eso lo vamos a estar discutiendo, porque vamos a dar tips que podemos entrar en nuestras mesas y no preocuparnos. Y los cambios se hacen gradualmente, no de golpe, porque afecta a tu salud. Ya tu cuerpo está acostumbrado a un producto, no se lo puede quitar de golpe. Ya lo acostumbraste, ahora tienes que poco a poco. Si la comías a diario, ahora la comes 3 veces por semana, luego 2 veces por semana. Y cada vez que intentes quitar algo, de las 1, 2 o 3 meses, 2 veces por semana. Luego, 1, 2 o 3 meses, 1 vez por semana. Hermana, usted se va a dar cuenta que para el próximo año usted no va a tener ese producto en la mesa y va a estar sano y saludable. Vamos a incluir las nueces en nuestras mesas. Más ensalada, hermana. Frutas. La hermana lo dice. Los zumos y los jugos de las frutas son necesarios, hermana, para mantener el cuerpo con toda la vitalidad necesaria y el discernimiento para poder predicar, para poder reflejar a Cristo en nuestros rostros. Por eso es que el pescado, y es el último que se ha dejado porque no sabíamos a qué punto estaban los mares contaminados. Los desechos industriales van al mar, hermano. Los ríos desembocan en el mar y los desechos industriales se están tirando al río y al mar. Los peces están muriendo. Las especies están desapareciendo. Y esa es la realidad. Eso es lo que estamos viviendo. Lo vemos a cada rato en las noticias. Porque no es mentira. El Señor siempre va a tener la razón. Toda carne estará enferma para el final de los tiempos. Y es lo que estamos viviendo. Y vale la pena, hermana. Vale mucho la pena. Mire, tu salud. Yo le decía, mi hijo tiene 12 años. Y en esta pandemia no hace ejercicios porque no está yendo a ningún deporte. Pero yo sigo haciendo mis ejercicios. Y cuando me subí a la bicicleta para hacer mis ejercicios diarios, me dijo, mami, ¿cuánto duro? Yo le dije, hice 15 minutos.
Y él subió y él duró 3 minutos, hermano. Y dijo, mami, pero yo estoy más viejo que usted. No pudo 3 minutos. Pero ¿qué pasa? Yo necesito tener la circulación bien. Yo necesito tener tonificación muscular. Yo necesito hidratarme. Yo necesito mantener mi cuerpo activo. Porque si no, en este tiempo te va a llegar la baja del sistema inmunológico y la depresión. Porque el sistema económico está colapsando. Ya no produces lo mismo de antes. Entonces hay más preocupación, hermano. Clamemos al Señor y Él nos va a dirigir. Y te vas a dar cuenta que en este tiempo no todo es malo. El Señor sigue obrando. El Señor solamente está esperando que tú comprendas que Él está al lado tuyo. Levántate. Levántate. Olvídate de ello y mantente activa. Pídele discernimiento al Señor y predica el Evangelio eterno. No te olvides que sin la mano derecha no podemos hacer nada. Te costará un tiempo aprender con la izquierda. ¿Y es normal? No. Es si no la tienes. Pero el tercer ángel necesita que sea puesto en alto el estandarte de la reforma pro salud. En esta hora, en este día de inicio, que fue un tema introductorio y que vamos a leer a diario, un mensaje del Señor a través de su sierva, de cuán abominable es para Él que tú abandones o ignores o que le des poca importancia a la reforma pro salud. Esto no es amonestación humana, es amonestación para mí, es amonestación para ti. Pero necesito que nos veamos en el reino de los cielos. Y allá comeremos un fruto cada mes. Yo quiero ver esas uvas, hermanos. Así que vamos a hacer que nuestras casas sean templos vivientes del Señor. Y vamos a predicar de esa forma. Si nosotros no entendíamos el porqué de tanta depravación moral, el Señor dijo que no raería la tierra jamás con agua por la depravación que hubo. La depravación es la misma y el Señor va a raer de la tierra aquellos que continúan en eso. Pero tú y yo estamos llamados como remanente a hacer la diferencia. Y por tonterías no nos vamos a quedar. Mentira. Mentira del enemigo. El Señor te eligió para salvación. Y si te eligió, te va a acompañar hasta el fin de los tiempos. Porque tú formas parte del ejército del cielo. Tú y yo vamos a hacer reforma. Y vamos a predicar con nuestro testimonio. Esta es una semana gloriosa para Quisqueya 2. Porque así el Señor lo ha decidido. Esto no es plan humano. Cuando se habla de reforma, es el Señor que está hablando a su pueblo. Que Dios nos bendiga en esta noche. Que Dios nos bendiga. Que nos haga entender, que su luz resplandezca en nosotros. Y que podamos comprender que aún en estas prisiones, entre comillas, que estamos viviendo, Él sigue siendo el mismo Dios y con el mismo poder. Avancemos por la fe que es en Cristo Jesús. Y esos mensajes del tiempo del fin, en estos tiempos de crisis, vamos a ponerlos al frente. Vamos a hacerle caso al Señor, independientemente de lo que esté pasando. Porque la palabra de Dios no caduca. Y tú y yo somos sus sacerdotes. Que Dios nos bendiga ampliamente. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Que tenga mucha misericordia en este tiempo de nosotros. Y recuerda que si Cristo está en el corazón, se dejará ver en el hogar, en el mercado cuando sales y en la iglesia. Cuando vayas al mercado, la gente va a ver lo que tú compras. En tu hogar, si solamente tú llevas reforma, a los demás te van a seguir, hazlo con gusto y con amor. Y ellos te van a seguir. Y vas a ver cómo las bendiciones que por obediencia el Señor tiene guardadas para ti y para mí. Es cierto. Basta que querramos y Él nos ayuda. Que Dios nos guarde en santa paz. Que sea una semana de victoria. Reciban un abrazo de Niurka Guerrero. No quiero más que servirle al Señor. No importa el tiempo que pase. No importa el tiempo que sea. Estamos firmes para verlo en las nubes de los cielos.
Vamos a hacer los cambios, porque ser paciente y perseverante es una característica nuestra. Enfrentaremos persecución, sí, por eso somos perseverantes. ¿Por qué? Porque aunque tengamos sufrimientos, engaños, el Señor ha provisto a nosotros, su iglesia, de talentos y bendiciones. La Reforma por Salud es una bendición. Nada puede turbarnos, nada nos va a turbar, porque en quien hemos creído venció al mundo. El mundo no nos vencerá. Dios te bendiga, amplia y sinceramente. Vamos a orar para que nuestro Dios nos acompañe en esta semana y nos guíe por la senda que debemos. Donde estás ahí mismo, inclina tu rostro. Vamos a pedirle a Dios que nos haga entender su propósito en nosotros y nos ayude a vencer, porque Él venció y te eligió porque sabe que tú vas a ser una vencedora. Oremos. Maravilloso Dios, Señor, desde las alturas, tú diriges la vida de tus hijos. Tú dijiste que nos acompañarías todos los días hasta el fin del mundo. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos de una manera urgente. Cristo está por venir. Queremos estar preparados. Si no hacemos reforma, cambios en nuestras vidas, Señor, podremos quedarnos. Pero tú dijiste que nos acompañarías y que en Cristo podríamos vencer, porque Él nos da fuerza. Acompáñanos en toda esta semana y a lo largo de nuestras vidas, pero básicamente en esta semana, Señor, para que tú selles tu verdad en nosotros con relación a la reforma pro salud. Ayúdanos a vencer el apetito. Ayúdanos a vencer, Señor, esos malos hábitos que solamente traen enfermedad y sufrimiento. Ayúdanos a que nuestra iglesia sea purificada a través de nosotros. Ayúdanos, Señor, a obedecer, que si podemos, solamente en Cristo, Señor. Contamos con usted. Entregamos nuestros cuerpos, Señor, como ofrenda. Haga de ellos, Padre, un instrumento para que otros puedan llegar al reino de los cielos. Gracias, Señor, porque sabemos que está con nosotros. Sabemos que nos escucha. Acompáñanos en todos los temas que nos siguen y permite, Señor, que podamos comprender que no es humano, sino es tu dirección y es tu solicitud. Esa orden que diste de marcha, ayúdanos a avanzar. Y si te pedimos esto, señores, no es por nosotros. No hay mérito alguno. Es por los méritos de Cristo, Señor. En su nombre te lo pedimos. Amén.